Extendemos un cariñoso saludo a todos los hermanos y amigos que nos están observando a través de las redes y a todos los que nos están escuchando a través de algún canal. Oramos al Señor que esté bendiciendo su vida y que en gran medida esté siendo bendecido por el Dios del cielo en todo momento. Vamos a estar hablando unos minutos acerca de una de las 7 iglesias de Asia, descritas en la Biblia como las 7 iglesias de Apocalipsis. En esta ocasión hablaremos de la iglesia de Esmirna. Leamos su mensaje. Se encuentra en Apocalipsis capítulo 2, versículos del 8 al 11. Es el mensaje apocalíptico más corto de las 7 iglesias. Dice allí la palabra de Dios: y escribe al ángel de la iglesia en Esmirna, el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió, dice esto: yo conozco tus obras, sí, tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico, y las blasfemias de los que se dicen ser justos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. No temas en nada lo que vas a padecer. He aquí el diablo echará a alguno de vosotros en la cárcel para que seáis probados y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere no sufrirá daño de la muerte segunda. Esmirna. Esmirna era una ciudad muy importante en el Asia Menor. Era conocida como la flor de Asia, o también se le conocía como el adorno de Asia. Tenía sus calles pavimentadas con piedras pulidas y además de eso tenía un puerto natural que todavía hasta hoy existe. ¿Qué era lo más hermoso que tenía Esmirna? Esmirna era muy orgullosa por su cultura, se sentían muy orgullosos por el desarrollo cultural que tenían. De hecho, tenían un anfiteatro con capacidad para 20,000 personas. Parece pequeño, pero para esa época hablar de 20,000 personas en un teatro era algo asombrosamente grande. Además de eso, Esmirna consideraba a Roma como un dios. Y de hecho, en Esmirna le construyeron un templo a la ciudad de Roma y la adoraban. Qué cosa tan rara. Pues a esta ciudad que tenía una iglesia cristiana se dirige el mensaje que está en el libro de Apocalipsis, dirigido como a la iglesia de Esmirna. Y Cristo hace énfasis diciendo que quien escribe el mensaje, quien envía el mensaje, es el que estuvo muerto, pero vivió, resucitó. ¿Y qué importancia tiene ese pasaje? Pues está hablando a una ciudad que estaba sufriendo grandemente por el evangelio. Y les está diciendo que el Dios que está a su lado no es un Dios cualquiera que es de papel o está desarrollado por yeso, por madera. No, es un Dios que a pesar de haber muerto, resucitó. Había muchas creencias antiguas de resurrección de dioses y de dioses que eran asesinados por otros dioses. La cultura griega es muy rica en estas cosas. Sin embargo, el único Dios que resucita y que puede ser visto por los hombres después de su resurrección fue Jesús. Y de este Jesús se le está hablando a la iglesia de Esmirna. Pero querido, yo te invito hoy a aceptar esa creencia. Yo sé que para muchos es algo complicado. Yo una vez recuerdo que hablaba con alguien y me decía: pastor, yo no entiendo eso de la resurrección, porque yo nunca he visto resucitar a nadie. Te soy sincero, yo tampoco. Pero por la fe yo creo que si Jesús murió y resucitó, y lo siento porque vive en mi corazón, entonces quiere decir que Él es real. Y un día Él vendrá muy pronto. Ahora, la iglesia de Esmirna estaba pasando por una grande tribulación. El mensaje de la iglesia a la iglesia de Esmirna abarca el periodo profético de tiempo que va desde el año 100 hasta el año 313 después de Cristo. Esa fue una época en la cual la iglesia sufrió un agudo sufrimiento. Además, sus miembros eran muy pobres. La iglesia era sacudida fuertemente por Satanás. En esa época la iglesia era masacrada por miles. No podían prácticamente ni trabajar sus miembros porque eran acusados constantemente y tenían que huir. Sin embargo, dice el pasaje bíblico: yo conozco tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico.
¿Cómo es posible que Jesús le hable a una iglesia pobre, diciéndole a la vez que son ricos? Porque la mayor riqueza del hombre no se mide por los bienes que posee. Hay personas que son tan pobres que lo único que tienen es dinero. La mayor riqueza que se puede tener en el mundo es aquella que nadie te puede quitar. Un día un señor mayor, un viejito, le dijo a un pastor: pastor, yo te quiero hacer una recomendación. Nunca fijes tu vista en las cosas terrenales. Yo tenía una casa grande, vivía con mi esposa y tenía 2 hijos. Mi casa tenía 3 cuartos y los 2 hijos, cada uno un cuarto, más mi esposa y yo en otro. Cuando el primero dio a luz, me pidió el primer cuarto porque era el más grande. Cuando la esposa de su hijo dio a luz, por supuesto. Cuando el segundo hijo, su esposa, dio a luz, pues pidieron el segundo cuarto y a él lo pasaron al tercer cuarto con su esposa. Su esposa murió y cuando murió ella, los hijos tuvieron más hijos y le pidieron al papá que por favor si podía darle ese cuarto, y a él le hicieron un cuartico en el patio de la casa, y allá atrás vivía él, solo, viudo, mirando a sus hijos y sus nietos viviendo en la casa en la que él había construido con su esfuerzo. Y él le decía al pastor: la única riqueza que yo tengo en esta vida, que nadie me quitará jamás, y levantó la Biblia, es este santo libro. Tú eres rico. No mides tus riquezas, no las midas por el dinero que tienes. El dinero como viene, se va. La casa la tienes, un huracán la destruye. Tienes una moto, un vehículo le pasa por encima y la destruye, o te la roban, o un día se destruye completamente por el uso. La mayor riqueza que tiene un hombre es Jesucristo en el corazón. Pero esta iglesia tenía un grave problema, y era que estaba sufriendo persecución. No podían prácticamente tener desarrollo en ningún lugar. Les perseguían. ¿Y quiénes perseguían a esta iglesia? Es triste. Los perseguían otros creyentes, judíos, y también los romanos. Al mismo tiempo, habían cristianos que tenían que salir huyendo e irse a otras ciudades. Y si ustedes se fijan en un detalle interesante, verán que en los 7 mensajes apocalípticos hay reprensión, excepto en el mensaje de Esmirna. No encontramos ninguna palabra que diga: pero tengo algo contra ti. ¿Por qué? Porque Esmirna era una iglesia que sufría. Y al soldado herido no se le mata, se salva. Cristo le dijo: no temas lo que vas a padecer. Padeció la iglesia de Esmirna. Les voy a decir rápidamente. Trajano, en el año 100 después de Cristo, impuso una política que duró hasta el 300 después de Cristo. Durante 200 años hubo un decreto que decía: los cristianos no serán perseguidos, pero si alguien emite un juicio contra ellos, debe morir. La muerte de los cristianos era prácticamente por caprichos. Vecinos que le tenían odio rechazaban a un vecino, y como ese vecino era cristiano, entonces iban a los magistrados y le daban quejas de este vecino. Y como no se podía emitir una queja en contra de un cristiano, porque la queja que se emitiera tenía como consecuencia la muerte, los cristianos morían por miles, eran masacrados sin ninguna razón. Del año 128 al 161, los cristianos fueron acusados por los terremotos que devastaron Roma. En esos mismos años, Decio determinó el exterminio de la fe cristiana. En el año 303 al 313, Diocleciano fue uno de los que llevó a cabo la más encarnizada persecución contra ellos. Y finalmente, en el año 300 después de Cristo, 313, Constantino le puso fin a la persecución que se llevaba a cabo contra los cristianos con el decreto de Milán, donde se toleraba finalmente la libertad religiosa. En el año 325 hubo un concilio muy famoso, conocido como el Concilio de Nicea. Y la historia cuenta que los miembros de la iglesia cristiana, los obispos, los ancianos que participaron en ese concilio, muchos de ellos estaban mutilados, faltaban brazos, ojos, piernas. Pero ¿saben algo? No siempre la persecución es mala. ¿Cómo va a ser eso? No.
Porque muchas veces la persecución trae como resultado que la fe se lleve de todo corazón. Tú decides con toda firmeza, o soy cristiano o no lo soy. No hay una posición media, porque si no lo eres, entonces no eres de los que adora a Jesucristo. Pero si eres de Jesucristo, entonces sufres persecución. Te lo ilustro con esta historia. Un día nos contaba un pastor que una de las guerrillas en Colombia entró a un templo. Todos los guerrilleros entraron con armas, fusiles de grande calibre. Llegaron a la iglesia, caminaron por el salón, llegaron frente al pastor quien estaba predicando y le pusieron una pistola en la cabeza al pastor. Y le dijeron, pastor, usted no se mueva. Y apuntaron hacia la congregación y dijeron, todos los que están dispuestos a morir por Jesucristo se quedan. Los que no quieren morir por Cristo se van. ¿Qué tú harías? ¿Te quedas o te vas? Y usted, pastor, tranquilo. El pastor se tiene que quedar porque supuestamente el primero que morirá por Jesucristo es el pastor. Usted no se mueva, pastor, no se mueva. Todo el que va a morir por Cristo se queda ahí. De más está decirle que varios hermanitos nuestros se fueron del templo. Cuando se fueron todos los que se iban a ir, estos guerrilleros quitaron la pistola de la cabeza del pastor. Todos los demás recogieron sus armas, se sentaron en el templo y le dijeron al pastor, pastor, predique, que le limpiamos la iglesia de los hipócritas. Y allí el pastor entonces pudo predicar a una iglesia fiel. No temas lo que has de padecer. ¿Saben una cosa? Nosotros estamos viviendo en tiempos de relativa paz. Hoy nadie persigue a nadie por ser cristiano, por lo menos en este país donde vivimos, en Cuba. Y en muchos países. Sabemos que hay lugares donde es muy difícil el cristianismo. Pero aquí nadie es perseguido por nadie. Pero no podemos conformarnos con lo que somos. En tiempos de paz debemos preocuparnos por lograr hacer crecer nuestra fe, para cuando llegue el tiempo de aflicción y angustia poder estar firme sobre la roca que es Cristo. Hoy tal vez ninguno sea arrojado a la cárcel, pero Satanás tal vez tiene a algunos de ustedes arrojado a la cárcel del vicio. Ninguno de nosotros es tal vez perseguido, pero Satanás te persigue con el egoísmo, te persigue con el ejército del tiempo perdido, te persigue con los vicios, te persigue con los amigos que te alejan de Dios. ¿Y sabes qué? Jesús está diciendo, no temas a la persecución de Satanás, sé fiel. Pero ¿por cuánto tiempo yo debo ser fiel? Es muy fácil ser fiel 5 días, 10 días, 1 año, pero la Biblia me invita, sé fiel hasta la muerte. Y yo te daré, dice el Señor, la corona de vida. Sé fiel. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice en las iglesias. El que venciere no sufrirá daño de la muerte segunda. De esta primera muerte todo el mundo tiene que pasar por ella. Nadie se puede escapar de la primera muerte. Pero de la segunda muerte, la que ocurrirá después del milenio, cuando todos los malvados resuciten y ocurre el juicio final y sean destruidos, de ahí nadie podrá salvarse. Y Jesús te quiere librar de esa muerte. Sé fiel hasta la muerte, para que no sufras daño de esa muerte. En los días de los primeros apóstoles, en los días de Esmirna precisamente, había un pastor, Policarpo. Policarpo fue pastor en Esmirna, un viejito, tenía unos 80 años, y Policarpo fue perseguido hasta que finalmente él decidió no huir más de sus perseguidores y fue tomado prisionero y le llevaron al Coliseo romano. Al llegar al Coliseo le dijeron a Policarpo, allí el César le dijo, retráctate de tu fe, ten respeto a tus años, ten temor por tu vejez, solo tienes que negar a Jesucristo. Y Policarpo dijo, ¿cómo voy a negar al que me redimió? Dijo el César, di que mueran todos los que no creen, los incrédulos. Y él se viró mirando a la multitud que había en aquel circo romano y dice, sí, que mueran los incrédulos, apuntando a toda la multitud que había en el circo romano. Aquel César se llenó de tanta indignación que mandó a que lo quemaran vivo. La historia revela que aquel hombre, cuando comenzaron a preparar su hoguera y vinieron a quemarlo, él dijo, no,
vengan por delante, que si tuvieran miedo yo no estuviera aquí. Y cuando lo fueron a quemar, dice la historia que las llamas de aquel fuego parecían como de plata. Y allí murió aquel fiel mártir del Señor. ¿Qué ganó Policarpo con el martirio? Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Esa es la esperanza y la promesa más hermosa que puede ofrecerse a alguien que va a morir por Jesús. Tal vez a ti no te toque morir por Jesús y a mí tampoco. Tal vez ninguno de nosotros finalmente sufra persecución en su vida. Pero sí hay algo que tú y yo debemos hacer, y es ser fiel hasta la muerte. Donde quiera que te encuentres, si eres un médico, sé fiel hasta el final de tus días. Si eres un carpintero, sé un carpintero fiel a Jesucristo hasta el final de tus días. Si eres un vendedor, tienes un negocio en tu casa o trabajas en algún lugar, donde quiera que estés, sé fiel hasta la muerte y Jesucristo te dará la corona de la vida. Que el Señor te bendiga, el Señor te guarde, querido joven, querido amigo, querido hermano de la iglesia. Y quiere el Señor que aquel día de la venida de Jesús, cuando nuestro Salvador tome en su mano las coronas para ponerle en cada cabeza de los salvados, que tú no faltes, que allí estés. Y te voy a pedir algo: cuando estemos en el cielo, búscame y cuéntame tu historia. Dime cómo llegaste allí. Yo te contaré la mía. Que Dios te bendiga.